Bueno, en esta guía lo que se pretende es dar una idea, una visión acerca de los sistemas de unidades que ya se han trabajado en diferentes asignaturas, pero pues en este curso son bastante importantes porque se va a ver unidades del sistema inglés y del sistema internacional. Primero que todo, la importancia que tienen estos sistemas de unidades. Un caso, el accidente que sufrió la sonda, Mars Climate Orbiter, que lanzó la NASA en el 98, por una diferencia entre las unidades que se manejaron en el diseño y en la operación de la misma. Eso llevó a que no estuviera a la distancia apropiada de la órbita de Marte y por tal razón no soportó la fricción y por eso se accidentó. Y fueron varios millones de dólares que se perdieron en ese caso. De ahí que es importante tener claro de qué unidades se está hablando en cada caso. ¿Qué es un sistema de unidades? Es el conjunto de términos, escalas y equivalencias que se usan para expresar las diferentes propiedades de la materia, pero ¿cómo cambian? Con respecto a una determinada referencia o patrón. Eso es medir, comparar la propiedad que tiene en un momento dado una sustancia con respecto a lo que se fija como patrón o referencia. ¿Cuántas veces está el patrón en tal medida, en tal propiedad de la sustancia? Pueden mirar, por ejemplo, que las unidades son todas aquellas magnitudes también. Por ejemplo, cuando se habla de masa, la magnitud masa pues tiene unidades de kilogramos en el sistema internacional y de libras masa en el sistema anglosajón. Pero entonces ya cuando uno oye hablar de kilogramos, toneladas, onzas, ya sabe a qué se está refiriendo, a esa magnitud o propiedad física de la masa. El patrón, entonces va a ser como la unidad base, la cual se utiliza como referencia para calcular cuántas veces por encima o por debajo está la medida de una determinada propiedad de una determinada sustancia. Los múltiplos son las cantidades cuando son superiores al patrón, cuando son muchas veces o varias veces esa unidad patrón. Esos múltiplos cuando son inferiores, que es una fracción de la unidad patrón. Las equivalencias y los factores de conversión son aquellos que nos permiten hacer una conversión entre una unidad de un sistema o entre unidades de diferentes sistemas. En el sistema internacional, entonces, las magnitudes fundamentales, que son iguales para las del sistema anglosajón, son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, cantidad de corriente. Y además de eso, pues unas que no son tan oficiales o no son de tanto uso, como es el ángulo plano y el ángulo sólido. La longitud, entonces la fórmula la tenemos acá, la unidad fundamental o patrón, metro, los múltiplos, decámetro, hectómetro y sus múltiplos. La masa, kilogramo es la unidad patrón, sus múltiplos, por ejemplo, la tonelada métrica, y sus múltiplos, gramo, miligramo, también se puede contar, microgramo, etc. Para el sistema inglés, estas son las unidades, digamos así, patrón o fundamentales para cada una de esas magnitudes. Aquí no coloqué la cantidad de corriente, sino hasta la cantidad de sustancia, porque son las que se van a usar más. Longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de sustancia, con sus diferentes múltiplos, algunos, ¿no? Para la temperatura, ranking. Para el sistema internacional, la temperatura se mediría en Kelvin. Y aquí vemos algunas equivalencias. En algunos casos, por ejemplo, que gramo por centímetro cúbico es igual a gramo por mililitro, porque el centímetro cúbico es igual al mililitro para la densidad. El volumen, metro cúbico, bueno, el metro cúbico va a tener 1000 litros. Esto en el sistema internacional. Y vemos diferentes magnitudes derivadas que son combinación de magnitudes fundamentales, por ejemplo, como la presión, que es fuerza por unidad de área. Fuerza es otra magnitud derivada y el área pues también.
y así como ella, pues la potencia, flujo volumétrico, todas estas se van a utilizar en mayor medida. Y algunas equivalencias para cerrar. Esas es digamos, las más comunes, se van a emplear mucho en este curso. Por ejemplo, para la longitud, para volumen, para masa.